Estamos con el doctor Luis Solari de la Fuente, excongresista, expremier, quien ha firmado con otros presidentes del Consejo de Ministros justamente un llamado a la unidad y a una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el exoficial mayor del Congreso, José Chevasco, periodista, analista político y distinguido amigo, César Campos, desde Tarapoto con el expresidente regional César Villanueva, y por supuesto nuestros reporteros desde el Congreso de la República, donde ya se están produciendo las primeras reacciones de los señores parlamentarios. Muchas gracias por estar presentes y lo primero quiero arrancar justamente con don José Chevasco, para que nos cuente un poco qué es exactamente este instrumento oratorio que en realidad en un momento dado parece ser, y aquí quizá ha desbordado, lo que expresa el presidente de la República en Fiestas Patrias, a la inauguración, al medio y al final de su mandato. Bien, Raúl, muchísimas gracias. Bienvenido. Por la invitación, muy amable. En principio, esta es una institución que es el voto de investidura, que se instituye a partir del año 93 en nuestra Constitución. El propósito era establecer un vínculo entre el nuevo gabinete y que exponga lo que este gabinete precisaba del Congreso para poder cumplir con su plan de gobierno, lo que en el reglamento se dice la política general de gobierno y las medidas que requiere su gestión. Sin embargo, ya la experiencia después de más de 10 años de aplicación de esta institución en el Congreso nos hace repensar, y a mí personalmente, en el sentido de que este discurso se ha convertido en una exposición permanente de los diferentes presidentes del Consejo de Ministros en busca de un voto de confianza. Sin embargo, no existe en el Congreso una institución, una comisión que haga un seguimiento a este tipo de ofrecimientos por parte de los presidentes del Consejo de Ministros. Hoy, por ejemplo, tenemos un discurso bastante largo, quizás el más largo que ha tenido de este tipo durante el presente gobierno del presidente Humala, con una serie... De hecho hace empalidecer el presidente Humala. Claro, la realidad. Porque si uno pone en una balanza lo que dijo el presidente el 28 de julio, que no tiene más de un mes, con lo que hoy día ha dicho la doctora Ana Jara, no, un poco que es un mensaje permanente de diversos temas, con diversos tipos de metas, pero no existe una institución en el Congreso que haga el seguimiento de estas cosas. Por otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros, al iniciar su exposición, ha ofrecido un trabajo de coordinación con el Congreso para poder evaluar el cumplimiento de los acuerdos, según lo que ella ha manifestado. Cosa que a mí me gusta, porque ya establece un trabajo de coordinación entre Congreso y Presidencia del Consejo de Ministros, con lo cual ya el Congreso tendrá la oportunidad de evaluar si está cumpliendo o no con lo que ofreció al Congreso para poder obtener este voto de confianza. En resumen, eso, pues hay que crear un poco la disciplina. Exacto, ¿no? tenemos que reglamentar, tenemos que desarrollar lo que establece la Constitución y el reglamento para que esta sesión de investidura no se convierta simplemente en un ofrecimiento permanente para conseguir un voto de confianza, sino que el Congreso establezca un procedimiento de seguimiento para ver si el presidente del Consejo de Ministros cumple o no con lo ofrecido. Sí, sobre todo o escuchar un mensaje, no digo de concierto ni de concordia, pero sí que guarde una cierta proporcionalidad. No se es un gobierno de maravillas, pero no es tampoco que el desastre se venga con todo, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros estamos acudiendo en forma permanente a un formato que es un formato, digamos, de corte parlamentario, pero no está de acuerdo con los nuevos tiempos. La persona que está oyendo por la radio el discurso y enseguida escucha al parlamentario de oposición criticarlo, como que ya se sabe la tonada de la canción, la letra y en qué va a concluir. Creo que aquel Congreso tiene que asumir un rol por el cual hagan de este tipo de debates mucho más útil al ciudadano, más que a la clase política. La clase política definitivamente va a conseguir dentro de algunas horas el voto de confianza anhelado por parte del gobierno, y la oposición habrá hecho su trabajo en el cual criticar lo que ha dicho, en este caso, la persona que personifica al gobierno.
Sin embargo, creo que para fortalecer el trabajo en el Congreso, para fortalecer ese tipo de instituciones, creo que este formato debe cambiar por parte tanto del presidente del Consejo de Ministros como por los propios congresistas. No hay un orden, ¿no? Sabemos que llegan los presidentes del Consejo de Ministros, hoy nos han hablado de 5 ejes, mañana nos pueden hablar de 3 ejes o de 8 ejes. Sabemos que nos pueden imbuir un tipo de cifras, ¿no? Si hacemos un balance entre lo que son las cifras del gasto y lo que hacemos el balance entre lo que son las cifras respecto al crecimiento o respecto a las herramientas que tienen que haber para que exista un crecimiento real económico. No hay un equilibrio. Entonces, ni siquiera se menciona lo que no se ha gastado, precisamente. Claro, o sea, se habla que vamos a gastar tantos miles de millones, pero no se habla de la manera en cual el Perú va a generar la riqueza suficiente. Y no se habla de lo poco que hemos hemos logrado. Si nosotros hacemos una radiografía sesuda a este discurso, casi no encontramos un párrafo dirigido a la clase empresarial. Pero la pregunta es de nuevo, ¿por qué esta formalidad del voto de investidura? Toda vez que lo que descubrimos es que hay una similitud enorme y a veces dejan sin piso los primeros ministros a la expresión suprema de una voluntad gubernamental, que es la que el presidente de la República el 28 de julio expresa. Claro. Debería ser más que suficiente. Debería ser eso, pero además también, don Raúl, es decir, ordenar el discurso. Yo me preocupa el discurso del parlamentario, ¿no? Ya hemos escuchado en primer lugar al representante de Fuerza Popular, pero él debe tener dos tipos de cosas bien claras: lo que es la crítica política y otra persona hacer la crítica técnica, para que exista una división real, porque el ciudadano está confundido. Mañana los medios van a recoger algunos aspectos importantes seguramente de las promesas hechas por la presidenta del Consejo de Ministros, pero no van a haber mensajes claros para que el ciudadano de a pie, que se supone está dirigido todo este esfuerzo, entienda mejor lo que el Congreso critica, lo que el Congreso quiere y lo que el gobierno está prometiendo para este proceso. Y bueno, va agarrando mecha, digamos. Quería preguntarle a don José Chevasco, ¿qué pasa si, por ejemplo, el gabinete no obtiene este voto de investidura? Bien, parece altamente improbable según las estimaciones. Según acá las matemáticas parlamentarias que dejamos en la mesa. Claro, matemáticamente, como el fútbol. Matemáticamente que es posible. Anda por aquí, cuidado. Entonces, de acuerdo a nuestras cifras, sí obtendría el voto de confianza. Sin embargo, la Constitución prevé un escenario en el cual el gabinete no obtenga el voto de confianza, ¿no? En ese escenario tiene que renunciar este gabinete, el presidente de la República volverá a nombrar a otro gabinete y volverá a repetirse el ritual de hoy. Que tendría que ser un gabinete concertado. Pero tendría que ser nuevo. Un gabinete concertado con primer ministro concertado, porque la oposición no le va a dar pues el voto, ¿no? Claro, ya el aditivo político del escenario en que se mueve en la actualidad, como dice el doctor Solari, es verdad. Tendría que ser un gabinete concertado, conversado, dialogado, porque de no obtener la confianza, ya la Constitución establece que el presidente disuelve el Congreso y entra a trabajar solamente en la comisión permanente, ¿no? Pero